En Terpel seguimos avanzando en el logro de las metas propuestas para este año, brindando a los colombianos productos y servicios innovadores que complementan nuestra oferta. Estos son algunos de los resultados destacados que alcanzamos durante el segundo trimestre del año. Este fue un trimestre muy retador. Sin embargo, gracias a la labor del equipo Terpel, logramos mantener buenos resultados, entre los que se destacan la recuperación de los márgenes de lubricantes a nivel regional, el incremento anual del margen mayorista a partir de junio en Colombia y el crecimiento de las ventas de servicios de conveniencia. En este segundo trimestre, nuestros resultados se vieron impactados por la provisión de cartera, asociada al cese de operaciones de algunas aerolíneas con problemas financieros en Colombia. A esto se le sumó un decalaje negativo por la disminución de los precios del combustible, principalmente de aviación. El EBITDA se ubicó en 286.000 millones de pesos y la utilidad neta en 2.000 millones de pesos. Estas cifras representan un decrecimiento del menos 33 y menos 98% respectivamente frente al primer trimestre del 2022. Sin embargo, eliminando el efecto del decalaje y la provisión, el EBITDA ascendería a 390.000 millones de pesos y la utilidad neta a 91.000 millones de pesos, representando unos crecimientos del 15 y del 24% respectivamente frente al año anterior. Fortalecimos nuestro portafolio de conveniencia con Sbarro, una marca norteamericana especializada en la venta de pizza al estilo neoyorquino y reconocida por su modelo de venta por porción, destacada por el uso de ingredientes frescos y un servicio ágil. Inauguramos el primer punto de Sbarro en nuestra tienda al toque de la estación Compostela en Bogotá. Desde que incursionamos al mercado con Sbarro, la venta diaria promedio ha incrementado en un 100%, lo que evidencia que hemos doblado este indicador. Estimamos cerrar el 2023 con 13 puntos de Sbarro en Colombia y 15 en Panamá. En línea con su propósito de movilizar a las personas, las empresas y al país con la mejor energía, Terpel inauguró un nuevo hub de carga eléctrica dirigido exclusivamente a vehículos de uso industrial. Este nuevo punto está ubicado en nuestra planta de combustibles en Chimitá, Bucaramanga, y está diseñado para brindar una experiencia de carga rápida, eficiente y confiable a los vehículos eléctricos pesados de última milla. Este punto se suma al hub de carga ubicado en la estación de servicio Intexona en la vía Funza-Siberia. Durante el segundo trimestre también inauguramos un nuevo punto de carga Terpel Voltex en el centro comercial Centro Chía. Ya contamos con 19 puntos de recarga en todo el país. En Ecuador, en alianza con Kia, abrimos un nuevo punto de carga Terpel Voltex, que cuenta con un cargador de 93 kilovatios que permite atender 2 vehículos en simultáneo. Esta nueva electrolinera se convierte en la tercera a nivel nacional. Seguimos avanzando para facilitar a los ecuatorianos el acceso a una movilidad más sostenible. Terpel firmó una alianza con Porsche Colombia, importadora oficial de Volkswagen, Audi, Seat, Cupra y Volkswagen Camiones y Buses, para ser su proveedor de lubricantes móvil. Además de suministrar los lubricantes móvil a nivel nacional, también ofrecemos servicios especializados como MóvilServ y los servicios de nuestro Centro de Innovación y Tecnología. En el marco de su propósito de educar para transformar vidas, la Fundación Terpel entregó una nueva aula interactiva que beneficia a más de 370 estudiantes y 17 docentes y directivos de la institución educativa Simón Bolívar, ubicada en el resguardo indígena de Cuallare, Inírida, Guainía. Con esta aula, la Fundación contribuye a mejorar la calidad de la educación y cerrar la brecha digital de niños, niñas y jóvenes en las zonas rurales del país. El aula fue construida teniendo en cuenta la cultura e idiosincrasia de la comunidad, respetando sus costumbres y procesos de educación. Estimamos cerrar el año con un total de 10 aulas interactivas en funcionamiento.
Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra presentación de resultados del segundo trimestre de 2023. Hoy los acompañamos Daniel Perea, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legales, Carolina Ferro, gerente de Planeación Financiera y quien como parte de sus funciones se encarga de la relación con inversionistas, y yo, Alonso Botero, vicepresidente de Finanzas Corporativas. Como les contamos en el video que acabamos de pasar, pues este fue un trimestre muy retador para la economía, y si bien Terpel no fue ajeno a esta situación, vemos que gracias a la labor de todo el equipo de Terpel en cada una de las geografías, logramos mantener esos buenos resultados de base en el negocio, y aunque el resultado haya estado impactado por dos efectos puntuales, que son el decalaje en JET y la provisión de cartera de aviación de uno de los principales clientes, si eliminamos estos dos hechos para efectos del análisis, vemos que estructuralmente el negocio sigue estando sano, a pesar de que nos encontramos pues en un entorno mucho más difícil. Dado que en el video ya les dimos un resumen de los resultados financieros y también de los principales hechos relevantes, hoy iniciaremos nuestra presentación con una actualización de los temas de sostenibilidad, para lo cual le doy la palabra a Daniel Perea. Adelante, Daniel. Gracias, Alonso. Buenos días para todos. Como cada trimestre lo hacemos, a continuación les vamos a presentar los avances que hemos tenido en nuestros temas de sostenibilidad en dos frentes. Por una parte, los espacios de relacionamiento con nuestros grupos de interés, y por la otra, los avances en los asuntos materiales. En relación con los espacios de relacionamiento, queremos compartirles que en Colombia tuvimos una visita de la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la entidad que nos regula desde hace ya varios años. El propósito de esa visita fue el de mostrar el valor generado por Terpel a la cadena y a los consumidores, y también exaltar el rol y el aporte del almacenamiento, abastecimiento, seguridad y calidad en la prestación del servicio público de distribución de combustibles en Colombia. La visita la hicimos a nuestra planta en Mansilla y a la estación de servicio Báscula, que está en Bogotá, a la salida de la calle 80, y a esa visita asistieron por parte de la CREC expertos comisionados, asesores y técnicos de la entidad. Por otra parte, nuestra operación en Ecuador fue reconocida como una de las empresas con mejor reputación en ese país. La revista Ecos, destacado medio empresarial ecuatoriano, publicó los resultados del estudio de reputación corporativa realizado por Ipsos. En ese ranking, Terpel Ecuador obtuvo la posición 36 dentro de las 100 empresas con mejor reputación de ese país. Pasando ahora a la gestión de los asuntos materiales, vale la pena recordar que nuestro modelo de sostenibilidad se compone de 7 asuntos que ustedes pueden ver en el slide. El día de hoy nos vamos a centrar en 4 de ellos: en diversidad, equidad y talento humano, relacionamiento con comunidades, gestión de la cadena de suministro y productos y servicios de calidad. En el asunto de diversidad, equidad y talento tuvimos 2 hechos relevantes. Por una parte, Terpel fue la única compañía privada del sector de distribución de combustibles en el ranking Merco Talento del 2023 entre 200 empresas evaluadas. Este monitor empresarial destaca la capacidad para atraer y retener talento y refleja el compromiso de Terpel por crear entornos para desarrollar y potenciar a su equipo humano y continuar impulsando el país. Por otra parte, en Panamá, la sala de lactancia que tiene Terpel en sus instalaciones fue reconocida por el Ministerio de Salud al ser certificada como un espacio que cumple todos los requisitos sanitarios y que es idónea para el fin por el cual se estableció. Estos espacios son de mucha relevancia para los empleados nuestros en Panamá, e incorporan buenas prácticas que fortalecen nuestra marca en su dimensión empleadora. En relación con el relacionamiento con comunidades, ya les mencionamos en el video, lo pudieron apreciar, la entrega que hicimos de una aula interactiva en el departamento de Guainía, razón por la cual no me voy a detener en este punto. En relación con la gestión de la cadena de suministro, les compartimos que con el fin de sensibilizar a nuestros proveedores sobre la importancia de la sostenibilidad, realizamos una alianza con el Externado de Colombia, con la Universidad Externado de Colombia, para desarrollar el programa Primeros Pasos en RSE, el cual tiene por objetivo promover el acceso a información relevante en materia de ESG y empresarial que le permita a pequeñas empresas que son proveedores nuestros fortalecer sus capacidades y el conocimiento en esta materia. El programa tuvo una duración de 2 meses, donde al final las empresas participantes recibieron un informe y una presentación corporativa, victorias tempranas, planes de acción y la formulación de una estrategia de sostenibilidad ajustada a su realidad de negocio. Dentro de los objetivos corporativos, esperamos llegar al menos a 50 proveedores durante este año, con programas e iniciativas de desarrollo en materia de ESG, honrando nuestro compromiso de fortalecer e impulsar el crecimiento de nuestra cadena de suministro. Y por último,
Con respecto a productos y servicios de calidad, hoy queremos contarles que el Centro de Tecnología e Innovación MobilServe recibió la certificación ANAC bajo la norma ISO IS 17025. Esta es una certificación, una acreditación que es otorgada por la National Accreditation Board, que es un organismo de acreditación el más grande de América del Norte y que sirve a más de 75 países. Esta acreditación, que nos permite soportar la calidad de los combustibles comercializados por Terpel, reconoce a nuestro laboratorio con la competencia técnica de realizar 33 métodos de ensayo aplicados a combustibles líquidos como el JEDA 1, que es el de aviación, gasolina, diésel y biodiesel. Esta es una noticia que nos llena de mucho orgullo. De esta manera, Alonso, cubrimos los frentes relacionados con el avance en la gestión de asuntos sostenibles. Daniel, muchas gracias por contarnos sobre estos avances que hemos tenido en nuestros asuntos materiales de los que hablamos hoy y que son pues, fundamentales para ese desarrollo de la estrategia corporativa y competitiva de Terpel. Pasamos entonces a contarles sobre la evolución de nuestras líneas de negocio. Como lo mencionamos al principio, las cifras que les vamos a presentar a continuación pues, son fruto y denotan esa disciplina y esa dedicación del equipo para lograr los buenos resultados frente a estos grandes desafíos que estamos enfrentando. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, una de las principales fortalezas de Terpel es su extensa cobertura y su liderazgo en la región. Este se sigue avanzando no solo con la apertura de nuevos puntos, sino también con nuestra propuesta de valor que incluye, y entre otros, de manera creciente, una oferta diversificada de portafolio de productos energéticos. En este sentido, a junio, vemos que la red en la región incluía 2.406 estaciones de servicio que ofrecen combustibles líquidos, GNV y GLP, incluyendo 22 puntos de recarga de energía Voltex. También 581 puntos de servicios de conveniencia que incluyen no solamente las tiendas de conveniencia en sí, sino también kioscos, autolavados, montallantas y ahora 8, y este dato sí es a hoy, puntos de franquicias bar, 6 en Colombia y 2 en Panamá. En Colombia ya contamos con 123 puntos al toque, lo que nos mantiene como la red más grande no solamente de estaciones de servicio, sino también de tiendas de conveniencia en Colombia. En este sentido, y para este segundo trimestre, ingresaron 6 nuevas tiendas y 9 estaciones de servicio a nivel regional, ya una vez neteado de las desvinculaciones. En cuanto a la participación de mercado, destacamos nuestra fortaleza en Colombia como líder del mercado en las distintas líneas de negocio en que operamos, así como el liderazgo en Ecuador, que es un mercado muy atomizado y con una fuerte rivalidad, pero donde Móvil es la marca número 1 de los lubricantes en ese país. Y de todos modos, y no me parece menor, es que en la gran mayoría de las operaciones en que no somos líderes, somos el segundo o tercer jugador más relevante y alcanzamos participaciones de mercado altas que son superiores a 10 o incluso en muchos casos al 20%, como lo vemos en la gráfica. En el periodo no hubo mayores cambios en términos de participación en los distintos países. En todo caso, se destaca la ganancia de participación de mercado en tiendas de conveniencia en Colombia, donde pasamos de 5.2 en el 2022 a 5.9 en este trimestre, ganando 0.7 puntos, puesto que crecimos 35%, mientras que el mercado creció 20%. Esto es un reflejo de la mayor cobertura, pero también de la maduración de esa propuesta de valor que hemos venido afinando y del impacto que ha tenido el programa de fidelización, todo lo cual nos da una confianza enorme para seguir trabajando fuertemente para alcanzar estas metas ambiciosas que nos hemos trazado a largo plazo. Adentrándonos en los resultados consolidados del trimestre, les recordamos que todas las variaciones a las que haremos mención a lo largo de la presentación se comparan con el corte al segundo trimestre del año pasado. Adicionalmente, y como lo comentamos ya al cierre del primer trimestre, a nivel del EBITDA se excluye el impacto de la adopción de la norma NIF 15, esa norma que nos exige reclasificar la amortización de los activos derivados de la relación contractual con terceros como un menor ingreso, y que comprende aquellos desembolsos en efectivo que hacemos para que nuestras estaciones afiliadas o los clientes industriales o los distribuidores, en el caso de lubricantes, cuenten con el capital de trabajo necesario para operar, para mejorar o para modernizar sus equipos y edificaciones y que como tal se considera entonces una contraprestación pagadera a un cliente. Es por esta razón y para que lo tengan presente a lo largo de la presentación que a partir del trimestre anterior hacemos referencia a un EBITDA ajustado por NIF 15 y durante este año de transición este será el punto de referencia para facilitar esa comparabilidad entre periodos. Entonces, bueno, en términos de volumen consolidado, vemos que alcanzó 798 millones de galones en el trimestre, lo cual representa
un decrecimiento de 13 millones de galones. No obstante, se destacan los crecimientos de Panamá y Perú, que contribuyeron con 11 millones y con 8 millones de galones adicionales cada uno, compensando los decrecimientos en los restos de países, detalle del que vamos a hablar más adelante. Por su parte, vemos que el EBITDA, como mencioné arriba, que no considera el ajuste por NIF 15 para permitir esa comparabilidad, se ubicó en 286 mil millones de pesos, decreciendo 33%, ya que, como se puede ver en la gráfica de evolución del EBITDA, los resultados durante los 2 primeros trimestres del año anterior fueron extraordinarios, favorecidos por el comportamiento del decalaje, principalmente en Colombia en el negocio de aviación, impacto que justamente se revirtió en los 2 primeros trimestres de este año. Más adelante en la sección financiera evaluaremos el comportamiento de este indicador sin ese efecto. Por su parte, podemos observar en la gráfica de anillos que las filiales del exterior aportan cerca del 44% del EBITDA del trimestre de este año. Y esto es 17 puntos porcentuales adicionales respecto al aporte en el mismo periodo del año pasado. Asimismo, en línea con la diapositiva anterior, como lo podemos ver en la primera gráfica de anillos, las filiales aportaron el 26% del volumen total, creciendo 3 puntos porcentuales, es decir, 15 millones de galones adicionales, con lo cual ratificamos esa creciente relevancia que continúa tomando la operación internacional para la compañía. Ahora bien, entrando al detalle del volumen consolidado por líneas de negocio, podemos observar en el bridge de volumen que el desempeño del trimestre estuvo jalonado por el comportamiento de las estaciones de servicio, que son el negocio con mayor peso para nuestra operación y que representa el 73% del volumen total y que aportó 11 millones de galones adicionales. Asimismo, es relevante el crecimiento que tuvo en las ventas consolidadas de servicios de conveniencia, donde incrementamos nuestras ventas en 22 mil millones de pesos, en parte impulsadas por el éxito del lanzamiento de Sbarro, que complementó la oferta de servicios con una importancia particular para las tiendas urbanas, donde más que se duplicó la venta en los primeros meses de operación. Adicionalmente, como lo venimos mencionando desde el primer trimestre, el cese de operaciones de Viva Air y posteriormente el de Ultra han impactado el volumen del mercado y, por supuesto, el de nuestro negocio de aviación. Sin embargo, no han sido la única causa del decrecimiento, que representa el 15% del volumen consolidado de ese negocio. Este decrecimiento también ha sido el resultado de la implementación de la estrategia de reducción de la exposición a riesgo y de rentabilización del segmento. Una estrategia que implementamos el año pasado con la renegociación de contratos con las principales aerolíneas, lo cual llevó a renuncias voluntarias a cambio de un mayor ROIC del negocio y de una optimización del flujo de caja. Bueno, pasando entonces ahora a la utilidad bruta, podemos observar que tuvimos un decrecimiento del 7%, llegando a los 730 mil millones de pesos. Esto se dio principalmente por el efecto del decalaje en el negocio de aviación, que representó una variación negativa frente al mismo trimestre del año anterior de 171 mil millones de pesos. Esto compensado parcialmente con una variación positiva del decalaje del resto de combustibles de 36 mil millones de pesos, que principalmente benefició a Colombia. Adicionalmente, se destacan los crecimientos operacionales en las otras líneas de negocio, principalmente en lubricantes y EDS, que aportaron cerca de 95 mil millones a la utilidad bruta del trimestre. En cuanto a los resultados acumulados a nivel de volumen, continúa destacándose el desempeño de Panamá y Perú, que aportaron en conjunto 30 millones de galones adicionales a lo vendido en el primer semestre del año pasado. Y esto principalmente por el desempeño de la línea de estaciones de servicios, una línea que en conjunto con su desempeño positivo en Colombia aportó 23 millones de galones en el periodo. Sin embargo, encontramos un decrecimiento tanto a nivel del volumen como el EBITDA consolidado en la línea con la que venimos mencionando, de las afectaciones en el negocio de aviación, tanto por el impacto del cese de operaciones de Viva Colombia como del decalaje negativo. Volviendo a la evaluación trimestral, miremos ahora en detalle los resultados de nuestras líneas de negocio más relevantes. Vamos a comenzar por estaciones de servicio, que es el negocio que representa el 65% de la utilidad bruta consolidada. Y estas tuvieron un incremento de volumen de 2%, equivalente a 11 millones de galones adicionales. Cabe resaltar que este negocio creció en todos los países, aunque estuvo principalmente jalonado por las ventas mayoristas en Perú, gracias a que obtuvimos la licencia como distribuidor mayorista, que, como lo hemos venido mencionando desde el año pasado, nos permite ser más competitivos en precio y ampliar nuestro portafolio de clientes, llegando a estaciones de servicio blancas y a otros negocios industriales que, si bien logísticamente pueden ser más difícil de atender, nos permiten a nosotros tener una operación rentable en ese país. Adicionalmente,
Vemos también que el resultado se debe también a la maduración de proyectos de nuevas estaciones de servicio que han venido ingresando en el último año en Panamá y en Colombia, junto con el aporte de otros programas como el de fidelización, que llamamos Vive Terpel, y de las exitosas promociones implementadas en este trimestre. Por su parte, y en términos de utilidad bruta a nivel consolidado, se presentó un crecimiento del 20%, lo cual representa 78.000 millones de pesos adicionales, y donde se destaca también que todos los países tuvieron un comportamiento favorable. Este resultado se explica principalmente por los mejores márgenes en Colombia, Panamá y Ecuador, y por el incremento del volumen. Y también está impactado positivamente por el decalaje favorable derivado del incremento del precio de la gasolina en Colombia. Pasando al negocio de industria, que representa el 4% de la utilidad bruta consolidada, el segmento tuvo un leve decrecimiento en el volumen consolidado del 1%. Y esto se debió a caídas en volúmenes principalmente en Ecuador y en menor medida en Colombia. En el caso de Ecuador, esto se debió a que por cambios regulatorios se dio una disminución del consumo de combustible en el sector camaronero, en el cual, dicho sea de paso, tenemos una alta participación. En Colombia, se debió a la dinámica de la desaceleración económica que principalmente golpea al sector de construcción y petróleo, donde también somos fuertes. Por su parte, es importante resaltar nuevamente el crecimiento del volumen en Perú como resultado de la constitución como mayorista, que como lo mencionamos nos permitió incursionar con más fuerza en este segmento. Ahora bien, a nivel de utilidad bruta vemos un incremento consolidado del 3% debido principalmente a los mayores márgenes en Colombia. Pasamos ahora al negocio de lubricantes, que representa el 26% de la utilidad bruta consolidada, y en él se ha dado una leve disminución en el volumen del 1%, es decir, menos de 100.000 galones. Esto ha sido el resultado de la desaceleración de las economías de la región, del aumento en los costos del producto que han sido traspasados a precios y de una altísima proliferación de marcas de menor precio y de especificación, y también del impacto de productos falsificados, todos los cuales son situaciones que han impactado negativamente en el mercado. Sin embargo, lo que vemos es que en ese entorno más difícil hemos logrado ganar participación en todos los países. En todo caso, a pesar de este leve decrecimiento en el volumen, pues vemos un fuerte incremento en la utilidad bruta consolidada del 41%, que representa alrededor de 55.000 millones de pesos adicionales. Debido a que desde comienzos de este año los costos de la materia prima a nivel internacional comenzaron a reducirse, a que cesaron los problemas logísticos que impactaban a los principales proveedores y a la revaluación de la tasa de cambio en Colombia. La conjunción de estos factores y el hecho de que durante el año pasado, mientras nos aumentaban los costos, hubiéramos aumentado los precios para tratar de traspasar al mercado una buena parte de estos aumentos, nos han llevado a recuperar e incluso a superar los niveles de márgenes sanos que teníamos antes de la pandemia en este negocio, que nos ha impulsado enormemente los resultados tanto en este trimestre como durante el año. Siguiendo ahora con los negocios de aviación y marinos, que presentaron una pérdida a nivel de utilidad bruta del orden de 21.000 millones de pesos, podemos ver el impacto que se ha tenido tanto a nivel de volumen como de utilidad bruta, principalmente por el comportamiento de los precios y por la coyuntura en Colombia. Particularmente el negocio de aviación se vio fuertemente afectado por el impacto del decalaje de combustible Jet A1 para aviación, que fue de alrededor de 90.000 millones de pesos a nivel consolidado en el periodo, así como por la coyuntura que se vive en el negocio de aviación en Colombia. Sin embargo, yo creo que vale la pena aquí que destaquemos el crecimiento en Panamá y en Perú, que generaron en conjunto 7 millones de galones adicionales gracias a la vinculación de nuevos clientes que se benefician y que ven un valor en nuestra red regional de aeropuertos. Finalmente, pasamos al negocio de servicios de conveniencia, que representa el 4% de la utilidad bruta consolidada, y que presentó unos resultados destacables tanto a nivel de ventas como de utilidad bruta. Estos crecimientos obedecen principalmente al incremento en el número de transacciones de las tiendas existentes, un indicador muy importante en este negocio, como también al incremento de la venta promedio por transacción, así como también al aumento del número de puntos de venta, particularmente en Colombia y en Panamá. Adicionalmente a esto, se ha dado una mejora de márgenes por mix de venta, que junto con el éxito de la inauguración de Sbarro y de las campañas promocionales significaron ventas adicionales por 19.000 millones de pesos. Entonces, pues con esta parte, con este rápido brochazo por cada una de nuestras líneas de negocio, le doy paso ahora a Carolina Ferro, gerente de planeación financiera, quien nos hará un recorrido por los resultados financieros y profundizará en la información de las distintas filiales. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Alonso.
Muy buenos días para todos. Entrando en materia financiera, como pueden ver en la diapositiva, resaltamos las principales cifras del trimestre. De esta forma, el EBITDA alcanzó 286.000 millones y la utilidad neta 2.000 millones, lo que equivale a un decrecimiento del 33% y del 98% respectivamente, como ya lo hemos mencionado. Si pueden ver en la parte inferior derecha, en la gráfica de la evolución de la utilidad neta y del EBITDA, el resultado de este trimestre es el más bajo de los últimos 2 años. Ahora, si vemos los resultados del semestre del año anterior, del primer semestre del año anterior, fueron particularmente sobresalientes y esto se debe a que se vieron favorecidos por el decalaje que fue positivo en ese periodo. Ahora, viendo los resultados de este trimestre, podemos decir que las afectaciones son en su mayoría coyunturales. Y son coyunturales porque estamos hablando de una provisión de cartera que no es recurrente, de que el impacto del decalaje fue negativo en el periodo y que hemos venido teniendo un incremento del gasto financiero derivado del comportamiento de la inflación, de la cual está indexada la mayoría de la deuda. En cuanto al decalaje, en el trimestre se ubicó en menos 47.000 millones de pesos, mientras que el año pasado ascendió a 88.000 millones favorable. Esta variación es la que tiene el impacto en el trimestre. Este decalaje se debe a la tendencia a la baja que tienen los precios de los combustibles, principalmente el combustible de aviación jet, que se ha visto compensado con un decalaje favorable de gasolina corriente en Colombia, dado que el gobierno colombiano ha venido haciendo desmonte gradual al subsidio que tenía sobre el precio de este combustible, lo que compensó las pérdidas del trimestre. Recordemos que los precios en Colombia están subsidiados y mientras que a nivel global los precios vienen a la baja, en Colombia aún estamos muy por debajo de los precios internacionales y dado el impacto que esto tiene en las finanzas de la nación, pues es la razón por la que el gobierno ha venido haciendo los ajustes. Dicho esto, y como ya lo mencionamos, y ahora pueden ver de forma gráfica en la diapositiva, si eliminamos el efecto tanto del decalaje como de la provisión de cartera del trimestre, el EBITDA habría presentado un crecimiento del 15% frente al mismo periodo del trimestre anterior, llegando a los 390.000 millones de pesos. Y por su parte, la utilidad neta también hubiera presentado un crecimiento del 24%, alcanzando 91.000 millones de pesos. En estos resultados es importante mencionar, como ya lo hemos ido diciendo a lo largo de la presentación, el resultado tanto de Perú como Colombia, excluyendo los efectos ya mencionados. Ahora, a nivel acumulado, como pueden ver en la diapositiva, ahora regresamos, el EBITDA acumulado, nos fijamos en la cifra del EBITDA acumulado, alcanzó 748.000 millones de pesos, que equivale a un crecimiento del 19% frente al año anterior. Entrando a los resultados de cada una de las filiales y comenzando en orden de relevancia para la operación, si nos concentramos en la operación de Colombia, que equivale al 60% del EBITDA consolidado, esta operación presentó un decrecimiento, como pueden ver en la diapositiva, del menos 49% en el EBITDA, llegando a 160.000 millones de pesos. Como ya lo hemos venido mencionando, esto se debe al efecto del decalaje, que fue bien relevante principalmente para Colombia, y el cual ascendió a menos 41.000 millones de pesos en el trimestre, mientras que en el mismo trimestre del año anterior ascendió a 80.000 millones de pesos. Entonces podemos ver que la mayoría del impacto del decalaje que tuvimos se dio en la operación de Colombia, que es la más relevante en la operación. En este punto es importante resaltar que a pesar del decalaje y la caída del volumen de aviación del que ya les hablamos, la utilidad bruta del trimestre presenta un crecimiento. Y esto se debe también, como ya lo mencionamos, al desempeño del segmento de lubricantes,
que tuvo los resultados sobresalientes en el trimestre, y también al desempeño de estaciones de servicio, que se vio favorecido también por el resultado del incremento anual del margen mayorista. Pasando a Panamá, que es el segundo país en relevancia para la operación. Perdón, me pasé de Panamá, estamos todavía en Colombia. Si ven la gráfica de utilidad neta, adicionalmente los efectos que ya hablamos de utilidad bruta, que en su mayoría aportaron 35.000 millones de pesos al EBITDA del periodo, como pueden ver en el bridge, es bien relevante el incremento del gasto financiero, que tuvo un crecimiento de 40.000 millones en el periodo, y esto se debe al incremento de la inflación, como ya lo hemos venido mencionando. Adicionalmente, también tuvimos el impacto de la provisión de cartera de Viva Colombia, que ascendió a 57.000 millones, como pueden ver también en la diapositiva. Ahora sí, pasando a los resultados de Panamá, que es el segundo país en relevancia para la operación. Y que representa el 24% del EBITDA consolidado, generó 70.000 millones de pesos en el EBITDA en el trimestre, que se traducen en una reducción del 8% frente al mismo trimestre del año anterior. Esto se debe, al igual que en el resto de los países, al impacto del decalaje, que también fue negativo en el periodo en Panamá y ascendió a menos 5.000 millones de pesos comparado con los 6.000 millones positivos que tuvimos en el mismo trimestre del año anterior. No obstante, sin el efecto del decalaje, el crecimiento de la EBITDA sería del 6%, ascendiendo a 74.000 millones de pesos. En cuanto a la utilidad neta, como pueden ver en la gráfica del bridge en la parte inferior, esta alcanzó los 18.000 millones de pesos y presentó un decrecimiento del 42%. Esto también se vio afectado y, como pueden ver, los gastos operacionales también tuvieron un crecimiento en el periodo, y esto se debe a, como ya lo hemos mencionado en otras presentaciones, a la logística que nos implica atender el despacho de los bonos de subsidio del combustible que tenemos que entregar en las estaciones por el subsidio que tiene el gobierno implementado en los precios del combustible. Asimismo, también pueden ver que en la filial también tuvimos un mayor gasto financiero, y esto se debe a que, si bien la deuda se ha mantenido en los mismos niveles, hemos tenido un mayor gasto financiero producto de las mayores tasas de interés. Estas cifras expresadas en pesos colombianos se vieron favorecidas por la devaluación de la tasa de cambio, que aportó cerca de 2.000 millones a la utilidad expresada en pesos colombianos. Pasando a los resultados de Perú, que aportó ya el 14% del EBITDA consolidado y que este trimestre logró resultados destacables tanto a nivel de EBITDA como de utilidad neta, como pueden ver en la diapositiva. En términos del EBITDA, presentó un crecimiento del 72% frente al mismo trimestre del 2022, ascendiendo a 41.000 millones de pesos. Y esto se consolida en el resultado más alto alcanzado por esta filial. Y esto es un resultado, como ya lo mencionamos, del desempeño sobresaliente que tuvieron los lubricantes en el periodo, pero también favorecido por las ventas mayoristas de las que ya también les hablamos. Por el lado de la utilidad neta, en este trimestre presentó un crecimiento del 66%, alcanzando 13.000 millones de pesos, favorecida positivamente por una diferencia en cambio, que al expresar en pesos colombianos también favoreció los resultados de la filial, y es una cifra similar a la que vimos en Panamá de 2.000 millones. Pasando ahora a Ecuador,
cuyo aporte de EBITDA consolidado es del 3%. Como pueden ver en la diapositiva, esta filial obtuvo un EBITDA de 9.000 millones de pesos, que es un crecimiento que representa un crecimiento del 33% frente al mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, como pueden ver en la gráfica inferior de la utilidad neta del trimestre, si bien el EBITDA creció, el gasto financiero creció en mayor proporción, y esto se debe, como también ya lo hemos venido mencionando en otras presentaciones, a los mayores requerimientos que hemos tenido en materia de capital de trabajo en esta filial, y también al mayor gasto financiero producto de las mayores tasas de interés que estamos teniendo. El resultado del EBITDA se debe, a pesar de la contracción del volumen de lubricantes y de industria que ya mencionamos, por un esfuerzo bien importante que hemos venido haciendo en la filial en materia de gastos, que nos representan ahorros de cerca de 2.000 millones de pesos, como lo pueden ver en la gráfica del bridge. Finalmente, entrando a los resultados de República Dominicana, esta filial presentó un EBITDA de 6.000 millones de pesos en el trimestre, lo que equivale a un decrecimiento del 36%, y normalmente no estamos acostumbrados a tener decrecimientos en esta filial, y esto se debe principalmente al decalaje, de la cual no estuvo ajena, y que equivalió a un decrecimiento de menos 1.000 millones de pesos, frente a un crecimiento en el mismo trimestre del año anterior de 2.000 millones. Esto llevó a que la utilidad neta decreciera un 48%, llegando a 3.000 millones de pesos en el trimestre, afectado principalmente por el decalaje. Nuevamente le doy paso a Alonso después de este breve recorrido por los resultados de las filiales. Gracias, Carolina. En efecto, pues vemos cómo se han seguido consolidando los resultados en Colombia y en las filiales, y cómo la situación del negocio de lubricantes, que es fundamental para las operaciones de Perú y de Ecuador, ha mejorado sustancialmente este año, como lo adelantábamos al hablar de ese negocio en particular, y nos ha permitido proyectar un mejor año 2023 en esas dos operaciones. A continuación, comentaré un poco sobre el comportamiento consolidado del flujo de caja, de la deuda, y un breve detalle sobre la ejecución del CAPEX al cierre de este trimestre. Entonces, arrancando por el flujo de caja, vemos que el saldo de caja de la compañía en junio de 2023 cerró en 458.000 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 15.000 millones de pesos frente al cierre de marzo de 2023. El comportamiento de la caja en el trimestre fue muy positivo. La generación de efectivo por parte del negocio, la liberación del flujo de trabajo, del capital de trabajo, fueron lo suficientemente altas que nos permitieran prepagar deuda, pagar una porción de los dividendos que nos hizo falta pagar en el primer trimestre, y al tiempo soportar una mayor carga de servicio de la deuda, mientras que se siguió ejecutando el CAPEX, y con todo ello el saldo al final en caja creció. Entonces, pues eso la verdad es algo que nos muestra un resultado muy positivo y muy alentador desde el punto de vista de la caja. Como ya lo comentamos, la generación del EBITDA del trimestre fue positiva y alcanzó los 286.000 millones de pesos cuando le descontamos los arrendamientos financieros. Adicionalmente, se observa una disminución del capital de trabajo que estuvo relacionada con los menores precios de los combustibles, principalmente de aviación, y con los menores costos de lubricantes, por reducciones en el costo de materia prima y también por la revaluación de la tasa de cambio. También se resaltan las acciones encaminadas a optimizar los inventarios en lubricantes, que buscan alinear de forma más eficiente los planes de producción con la demanda, y que una vez ya superadas las contingencias logísticas presentadas desde finales de 2021 por parte de los principales productores de materias primas, nos permiten, digamos, ser mucho más conservadores en ese manejo del inventario. También el manejo más eficiente de esos inventarios en bodegas de clientes y la revisión de inventarios de productos de baja rotación han contribuido a esta disminución.
Estas acciones ya están dando frutos y han contribuido a una reducción de capital de trabajo, principalmente en Perú, que se asciende a más de $6 millones en producto terminado solamente. De otro lado, como les venimos contando en reuniones anteriores, tenemos saldos pendientes por recuperar del IVA de ventas de aviación en vuelos con destino internacional por un trámite pendiente de devolución por parte de la IVA, de la DIAN. La buena noticia es que en este periodo se recaudaron 44.000 millones de pesos y además durante este año ya está dando resultados la estrategia implementada con la completa puesta en marcha de Terpel Exportaciones, la cual evitó que se siguieran acumulando saldos en la cuenta por cobrar y en cambio contribuyó a que quedáramos ya con saldos por pagar que podemos cruzar contra los saldos a favor acumulados durante el año pasado y que en su momento, al cierre del año, llegaron a superar los 300.000 millones de pesos. De esta forma, en el trimestre no se tomó deuda adicional y en cambio se lograron prepagar obligaciones financieras en Perú por $16 millones. Entonces, precisamente pasando al tema de deuda financiera, vemos como las obligaciones financieras, excluyendo los arrendamientos financieros, cerraron en 3.5 billones de pesos en el trimestre. Esto representa un decrecimiento frente al trimestre del año anterior de 154.000 millones de pesos. Esto se debe principalmente a ese prepago de la deuda en Perú que les hablaba y también al impacto de la revaluación de la tasa de cambio sobre la deuda de los países, que está denominada en dólares. En este contexto se destaca que la duración de la deuda sigue siendo en su mayoría de largo plazo, correspondiendo al cierre del trimestre a cerca del 57% del total, con lo cual en su agregado tenía una vida media de 6.1 años al cierre de junio y esa la logramos luego con la emisión de bonos alargar, tema que entraremos después. Adicionalmente, y con un crédito de corto plazo, pagamos los vencimientos de bonos y de un crédito tomado en 2022 mientras ejecutamos la estrategia de sustitución y optimización de pasivos. Durante el periodo refinanciamos 281.000 millones de pesos correspondientes a la serie de bonos que venció en junio y también hicimos una innovación de un crédito por 300.000 millones de pesos, un crédito que se había tomado en dólares con su swap a pesos y lo reemplazamos por uno con una menor tasa de, básicamente bajando 105 puntos básicos de spread sobre IBR y extendiendo su duración por un año. Como seguramente lo vieron en las noticias del pasado 27 de julio, realizamos una emisión de bonos ordinarios con cargo al programa de emisión y colocación PEC por un valor de 419.000 millones de pesos con plazos de 5 y de 15 años, con indexación a IPC y con un spread de 5.14 y 5.29 respectivamente. Los recursos de esta emisión fueron destinados un 100% a la sustitución de deuda con bancos en Colombia. Y esto se hizo, digamos, esto hace parte de esa estrategia de sustitución y de optimización de pasivos que abarca también la revisión de los demás vencimientos de este año que en Colombia ascienden a 229.000 millones de pesos. Por último, al referirnos a los indicadores de solidez financiera, el EBITDA en relación con la deuda se encuentra levemente fuera del rango objetivo, situándose en 3.1 veces o en 2.7 veces al incluir el saldo de caja y al ver lo neto de esto. Sin embargo, les puedo adelantar que al cierre de julio ya estaba nuevamente enmarcado dentro de nuestro target. Y adicionalmente, vemos como se tiene una cobertura todavía sana de evita intereses de 2.6 veces. Cuando el servicio de la deuda ya ha comenzado a ceder en su costo. Y ya para terminar, pero no menos importante, en el trimestre se ejecutaron inversiones por 117.000 millones de pesos. Entre los proyectos estratégicos en los que hemos invertido se destacan, primero que todos, los proyectos de transformación digital. Hemos hablado que es un pilar fundamental para mejorar esa experiencia física y digital del cliente en los puntos de venta y en los diferentes canales de interacción. Y esto comprende una integración de la infraestructura tecnológica y una configuración de diferentes medios de pago. Para ello contamos con un presupuesto de 33.000 millones de pesos en 2023, de los cuales en el trimestre se ejecutaron 7.000 millones de pesos. Adicionalmente, seguimos contribuyendo a la transición energética en la región y con inversiones que comprenden nuevos puntos de carga eléctrica en nuestras estaciones de servicio o en la de terceros, plantas solares en nuestras estaciones de servicio y en la fábrica de lubricantes, que buscan lograr ahorros mediante el autoconsumo de energía. Asimismo, hemos realizado inversiones para aumentar esa disponibilidad de nuevas alternativas de combustible como lo es el GLP o como es el GNV para transporte pesado. Para esta importante iniciativa tenemos destinado 42.000 millones de pesos en el año, de los cuales en el trimestre se ejecutaron 9.000 millones de pesos.
Eso nos lleva a un acumulado de 13.000 millones de pesos a junio. De otro lado, una buena parte de las inversiones están enfocadas en la expansión y en mejoras en imagen de la red de estaciones de servicio y tiendas, que busca incrementar la cobertura en carretera y tener nuevos puntos estratégicos en las ciudades, así como incrementar también la cobertura de los servicios de conveniencia a lo largo de nuestra red. En línea con este objetivo, en el trimestre se realizaron inversiones por más de 33.000 millones de pesos para dar apertura a 6 nuevas estaciones propias y 9 tiendas de conveniencia, así como la expansión de los puntos nuevos de Pizza Sbarro. De esta forma, en el año, las inversiones ya suman cerca de 67.000 millones de pesos en el tema de expansión. Finalmente, más de la mitad de las inversiones del periodo se destinaron para dar mantenimiento a la red de estaciones de servicio y de las plantas, y también al incrementar la capacidad en tanques en plantas para soportar la creciente demanda de combustibles en Colombia. Parte de estas inversiones se han hecho también para dar cumplimiento a cambios recientes en la normatividad en plantas y aeropuertos que nos exigían tener una mayor disponibilidad y capacidad de almacenamiento. Entonces, con esto, pues luego de contarles los hechos más relevantes del trimestre, los resultados comerciales y financieros de cada una de nuestras operaciones, pues damos por terminada nuestra presentación de hoy y abrimos el espacio para responder algunas de las preguntas que pudieran tener. Y bueno, no sin antes darles las gracias por su interés y por su atención y por las preguntas que ya hemos visto que han comenzado a llegar, que vamos a ir leyendo, algunas de las cuales ya hemos ido contestando con la presentación, pero bueno, las vamos a ir viendo. Muchas gracias. Bueno, comenzamos primero con unas de Roberto de Casa de Bolsa. Gracias, Roberto. Aquí vemos dentro de las preguntas la posibilidad del impacto negativo del dividendo en 2024 con la alta salida de caja por pago de intereses. Yo me atrevería ahí a decir que esperamos, o sea, que yo creo que el año más difícil en donde se puso más presión de caja en el momento del pago de los intereses fue precisamente este 2023, por los resultados tan altos del año pasado y también porque nos tomó en un momento en el que el crecimiento de las demandas de capital de trabajo también competían con esto. Entonces, pensaría que lo de 2024 debería ser menos estresante, pongámoslo así de esa manera, de que se juntaran todo que lo que fue en 2023. También, Roberto, una explicación sobre la cuenta en deuda que tenemos en dólares y su manejo de deuda en moneda extranjera con descalce frente a la parte de ingresos en pesos. Yo creo que aquí no tenemos un descalce precisamente porque la deuda en pesos es la que tomamos en Colombia y la deuda en dólares la tomamos para las operaciones de Panamá, que es una economía dolarizada, para la de Perú, que es semidolarizada y donde además el principal negocio, que es el de lubricantes, es un negocio cuya moneda funcional de facto, y es un cambio que haremos en el transcurso de lo que queda del año, es el dólar. Entonces, también esa deuda tiene ese tema allí de dolarización. Y la de Ecuador, que también es otra economía dolarizada. Entonces, realmente, precisamente hemos sido muy cuidadosos de mantener esa armonización en los temas de con qué moneda nos endeudamos en cada una de las operaciones para que no haya precisamente ese descalce. ¿Cómo esperamos manejar la deuda de corto plazo? Digamos que la foto que veíamos allí todavía mostraba parte de esa deuda de corto plazo antes de la emisión de bonos. Luego de la emisión de bonos, que como mencioné fueron 419.000 millones de pesos y que seguramente en el próximo R daremos un poco más de detalle de algunos de los hechos de esto. Eso nos permitió entrar a hacer una sustitución de pasivos y alargar esa vida media de la deuda. Básicamente pasamos de 6 años a 7,5 años con esas dos series, y esos 419.000 millones pues realmente se fueron
a un promedio de 8 años en promedio, que antes los teníamos como vencimientos en este año. Con lo dicho anterior y como lo mencioné en la presentación, esto nos quedan 229.000 millones de pesos, que es parte de lo que estamos viendo y haciendo permanentes lecturas de mercado para ver si se abre otra oportunidad para hacer otra emisión de bonos que nos permita alargar esa vida, de la vida media de la deuda, seguirla alargando, o ver qué alternativas hay de más corto plazo, de 1 o 2 años, de tomar deuda para alargar y para mantener esos vencimientos. Y además parte de lo que estamos revisando también es qué incluso podemos hacer prepago de esos vencimientos que tenemos, bien sea hacia finales de este año o en el primer semestre del próximo. Con respecto a lo que hemos pagado en intereses en el primer semestre de 2023, tenemos, en la gráfica estaba lo que hemos pagado en el trimestre. Un segundo, por favor. Los intereses en el trimestre fueron de 120.000 millones de pesos, básicamente, y en el semestre ya ascienden a, no, incluso ya ascienden a 240.000 millones de pesos, básicamente. Eso es lo que hemos pagado de intereses y entonces, pues eso ya, en la medida en que tenemos una indexación prácticamente en todos nuestros bonos, no en el 100%, pero sí como en el 85% de nuestros bonos a IPC, en la medida que el IPC comienza a ceder, esta carga de servicio de la deuda comienza a aflojar versus su pico, que fue precisamente en el segundo trimestre. Con respecto a la pregunta de si tenemos un covenant sobre la deuda, no es así, no tenemos ningún covenant sobre la deuda. Ahora pasamos a unas preguntas de Julián Ausique. Gracias, Julián. ¿Nos podrían contar hasta cuándo seguirán provisionando la cartera de Viva y Ultra y cuánto han provisionado y cuánto les queda pendiente? Tenemos provisionado el 100% de la cartera de Viva, que fueron 58.000 millones de pesos, y pues estamos esperando ya básicamente a tener las condiciones para castigarla, pero digamos eso no va a tener ningún impacto en PIG por cuanto ya el 100% de esa deuda está provisionada. De Ultra no teníamos deuda, todo lo hacíamos en prepago, que era algo que precisamente estábamos buscando hacer con Viva cuando se dio ese desenlace poco agradable para nosotros. Entonces, precisamente estábamos viendo cómo reorganizábamos esa forma de manejar la cartera con Viva y incluyendo algunas cláusulas más favorables o menos leoninas hacia nosotros en el tema de los contratos allí. Pero definitivamente ya no vamos a tener un impacto en PIG en lo que resta del año. Con la última emisión que hicieron, ¿cómo se ve la nueva composición de deuda por países y de vencimiento? ¿Esperan que las presiones de gastos financieros se mantengan o creen que ya han llegado a su pico? Como lo mencionaba ahorita, yo creo que ya llegaron a su pico. Realmente la proporción de la deuda en Colombia es, bueno, como lo mostrábamos, es prácticamente el 80% es Colombia y el otro 20% está por fuera. Deuda que también en el momento pico también estuvo impactada por el efecto de la devaluación del peso. Entonces, se juntaron esos dos factores. Pero ya hemos venido, digamos, prepagando lo que veíamos de Perú, que hemos podido prepagar, y estamos viendo qué parte de lo de Colombia también podemos disminuir. Con respecto a, bueno, luego hay si consideran saludables los niveles de flujo de caja para cumplir tanto sus necesidades de capital de trabajo, pago de intereses y pago de dividendos para el próximo año. Yo creo que sí, Julián, precisamente por lo que veíamos, un cambio de la tendencia, o sea, realmente el año en el que la demanda de capital de trabajo fue tan alta fue el año pasado en la medida en que los costos nos iban subiendo y que si bien íbamos aumentando el precio, eso tenía un lag desde el punto de vista de la generación de flujo de caja. Adicionalmente, hay otro impacto que es el margen mayorista.
si bien tenemos, y siempre hemos hablado que tenemos un hedge natural entre IPC debido a la forma como se calcula el margen mayorista, es cierto que hay un descalce temporal mientras eso se ajusta. Y precisamente la subida más fuerte de la inflación se dio posterior al aumento del margen mayorista de 2022. Entonces, después de subir el margen en el 2022, siguió subiendo muchísimo la inflación y llegó a su pico del 13% en el primer trimestre de este año. Entonces, realmente mientras ese tiempo seguíamos con ese mismo margen mayorista del año pasado y ahorita, digamos, ya lo estamos, o sea, ya desde mayo de este año, perdón, desde junio de este año estamos con el nuevo margen mayorista más alto ajustado por inflación en un momento en que ya comienza esa desaceleración. Entonces, si bien hay un hedging natural de largo plazo, en el corto plazo hay un descalce que fue el que, digamos, nos puso presión también sobre la caja en el último año, digamos, en los 9 meses entre junio y marzo de este año. Y pues también otra cosa que yo creo que es importante ver allí, como lo vimos en la gráfica del flujo de caja, pues este año, o sea, nos dio para pagar esa cola de dividendos que teníamos adeudada con Copec durante un mes, mientras pasábamos ese mes de marzo que fue bastante demandante desde el punto de vista de flujo de caja, y eso ya nos permitió, a pesar de todo, prepagar deuda y que los niveles de caja siguieran subiendo. Entonces, realmente, yo creo que los momentos más difíciles ya quedaron por lo pronto atrás y las nuevas condiciones son más unas condiciones que no nos permiten tener unos crecimientos tan acelerados como los que veíamos, pero es que precisamente esos crecimientos acelerados que tuvimos en los últimos 2 años también demandan capital de trabajo. Entonces, en un escenario más estable, pues esas presiones bajan de alguna manera. Ahora pasamos a las preguntas de Ricardo Sandoval, quien nos dice si podríamos tener un poco más de detalle con respecto al decalaje y del incremento en Colombia. Entonces, la magnitud de ese decalaje fue de 47.000 millones de pesos, de los cuales 41.000 millones fueron en Colombia. Pero lo que vemos es, y lo que anotábamos es, este año ese impacto fue negativo y el año pasado teníamos un impacto positivo. Cuando comparamos el acumulado del semestre entre el año pasado y entre este año, vemos que el decalaje nos quita 180.000 millones de pesos de deuda, de utilidad, de EBITDA que teníamos el año pasado. Entonces, entre la comparación del positivo del año pasado y del negativo de este. Entonces, pues realmente no es solamente el impacto, digamos, en el mes que son esos 40.000 millones de pesos, sino también lo que vemos entre cambios de un año y otro. Con respecto a las expectativas del incremento de gasolina en Colombia y el efecto del decalaje, pues esta semana precisamente el Ministerio de Hacienda habló que esperaba seguir haciendo ajustes en la gasolina corriente. Entonces, yo creo que ya está llegando a su fin. Si acaso le faltarán unos 2 o 3 meses, de pronto unas salsas menores. Esa es una pura elucubración nuestra basada en el comportamiento de los últimos meses y de ver en cuánto está el precio de la gasolina en Colombia versus el precio internacional de la gasolina o del precio internacional del petróleo. Porque si recuerdan, llegamos a estar a un 50% del precio internacional del petróleo. Todo eso, digamos, este gobierno ha sido bastante conservador. Yo creo que cuando vio el hueco fiscal que tenía con los subsidios y lo que estaba impactando es el Fondo de Estabilización de Precios, pues ha llevado una política bastante conservadora de ir cerrando esa brecha y de cerrarla. No está 100% cerrada en gasolina corriente, pero yo creo que ya está a unos 1.500 pesos. Todo depende del precio del petróleo del día y de la tasa de cambio, pero está aproximadamente a unos 1.500 a 2.000 pesos de ese precio de paridad internacional. Donde nos queda todavía mucho camino por recorrer es en el diésel, que si ustedes recuerdan, antes de que comenzara esta subida de precios del diésel, de la gasolina corriente, el diésel y la gasolina corriente normalmente estaban a un mismo precio.
ahora se ha abierto esa brecha y pues el precio del diésel sigue estando altísimamente subsidiado. Entonces, pues realmente esas finanzas del gobierno, del Fondo de Estabilización del Petróleo, pues ya no tienen la carga onerosa que tenían antes, pero sigue siendo un impacto sobre las cuentas fiscales importante que seguramente, como lo dejó entrever, es algo que también comenzarán a subir. Lo que pasa es que esto seguramente pues entra ya con un tema de su impacto político y por otro lado también con un impacto inflacionario que se ha venido controlando, pero pues como vimos en la última lectura de inflación, la inflación no bajó lo que se esperaba bajar y eso en parte está indicado por los impactos que tiene esa subida del precio de la gasolina que no ayudan a que el cambio de tendencia en la inflación sea tan fuerte como se hubiera esperado en un momento dado. Sobre el decalaje del jet fuel, la magnitud en el segundo trimestre del 2023 fue de 90.000 millones de pesos. Aquí de Jorge Bernal, teniendo en cuenta las altas tasas de interés, una inflación que se demoraría en corregir y próximos vencimientos, ¿cuál es la estrategia a ejecutar con la deuda? ¿Cambiaremos la exposición a tasas fijas o indexación de IBR? Gracias, Jorge, por la pregunta. Yo creo que esa es parte precisamente de lo que estamos evaluando y precisamente teniendo en cuenta ese descalce que anotábamos, no de estructural, pero sí de unos meses, pues también eso nos obliga a pensar si hay una parte mayor que debemos destinar a tasa fija, por un lado, o incluso estamos evaluando si hacemos algún tipo de cobertura a tasa fija. Entonces, pues eso es parte de esa revisión que precisamente estamos haciendo para todo ese tema de sustitución y de gestión de pasivos. Simón Díaz de Protección, buenos días, tengo varias preguntas. ¿Podrían ahondar en la explicación sobre en qué consiste el decalaje y las expectativas del impacto de este en el futuro en los resultados financieros? Sí, básicamente el decalaje es una realización de un cambio en el precio de los inventarios. Entonces, si el costo de nuestros inventarios, por decir algo, está en 100 pesos, y ese es el precio de la gasolina, el precio sube 5% a 105, entonces realmente ahí hay un decalaje, porque el inventario queda a 105 en la medida en que lo vendemos, o sea, ahí tenemos una ganancia, una valorización en la realización de ese inventario en ese momento. Y de la misma manera, si baja el precio, pues teníamos un costo del inventario que cuando lo vendemos a un precio menor, se realiza un menor costo de ese inventario que impacta inmediatamente el PIG. No es una valorización de todo el inventario o una desvalorización de todo el inventario, sino de lo que se va realizando. Entonces, pues eso, dada la volatilidad del precio, tiene un impacto y además, para lo que es jet fuel, hemos evaluado si vale la pena tener algún tipo de cobertura y es algo que revisitamos con cierta periodicidad porque ahí sí hay unos referentes internacionales que nos permiten decir y tener en cuenta cuál es ese precio internacional. En lo que tiene que ver con la gasolina corriente y con el diésel, donde es una decisión que si bien existía una fórmula, pero esa fórmula era una referencia y no se aplicaba, pues aquí no hay un punto al que uno pudiera cubrir. Y además, lo que vemos desde el punto de vista de expectativa del siguiente año es que lo que hablábamos ahorita, falta aumentar precios todavía en gasolina corriente, falta aumentar mucho precio en diésel, entonces lejos de bajar, estos dos seguramente van a seguir subiendo por lo menos en el corto mediano plazo. Donde puede haber esas oscilaciones hoy en día y la que nos ha afectado de manera primordial es en jet, donde el precio en el año pasado más que se duplicó, pero este año se ha devuelto hasta un 50% de eso. Entonces realmente ahí es donde hemos tenido esa oscilación que nos impactó muy positivamente en el primer semestre del año 2022 y negativamente en el primer semestre del 2023. Espero con eso haber respondido a qué consiste el decalaje brevemente. ¿Qué corresponde a la variación positiva de impuestos que afectó positivamente la utilidad neta en Colombia? Creo haber visto en la diapositiva un monto de 85 millones de pesos. Básicamente, precisamente la caída en la utilidad
genera unos menores impuestos. Entonces, pues allí, precisamente parte de ese decalaje, pues, y del castigo de la provisión de cartera de Viva, precisamente eso nos afecta la utilidad neta antes de impuestos y conlleva a unos menores impuestos de renta. Si bien la provisión de la cartera de Viva ya impacta los resultados, ¿qué probabilidades ven de recuperar esa cartera? De lo contrario, ¿cuándo esperan trasladar esta pérdida a los estados financieros? Digamos, en el PIG ya están reflejados, entonces ya hacia adelante no vamos a tener ningún impacto de esto. Donde sí, o sea, cambiarlo de la provisión a que no se vea como parte de la cartera todavía, depende de la legislación y de lo que acaba de pasar con la ley 1116, pero yo creo que va a ser próximamente, pero digamos ya esto no, como les digo, no tiene ningún impacto desde el punto de vista de resultado en PIG ni en EBITDA, porque ya lo tuvimos. Rafael Chinchilla, ¿hasta cuándo se estima se tenga el efecto del decalaje negativo en los estados financieros? Pues les puedo contar que a lo que vamos de hoy, ya ese impacto, o sea, con lo que ha venido pasando en los últimos, en el mes de julio y en lo que va de agosto, ya en el año estamos en positivo en el decalaje. Entonces, todo eso que acumulábamos negativo durante el año, que ya se venía comenzando a disminuir porque llegó a estar más negativo de lo que vimos en el corte del trimestre, pues ya parte de eso se comenzó a revertir y el decalaje positivo asociado al aumento de precios de la gasolina corriente ha ayudado a que en el neto eso más que compense lo que viene todavía siendo negativo, pero cada vez en una porción menor del decalaje asociado a JET. Porque el JET, valga la pena decirlo, allí pues no solamente en su momento, o sea, parte del impacto ha sido la caída de precios del JET, pero también el que ese JET está denominado en dólares y en la medida en que el peso se revaluó, eso también nos afectó. En la medida en que ya la revaluación ha cesado y los precios de la gasolina, de jet fuel, han comenzado a subir, digamos que ya no tenemos un impacto negativo en los últimos 2 meses y de hecho se ha comenzado a revertir parte de esa tendencia que junto con la del decalaje positivo de gasolina corriente ya nos muestran un panorama muy distinto en julio y en lo que va de agosto. Pero de la parte de JET, como les digo, es una variable que no controlamos y que tampoco es previsible, como si es un poco previsible la que tendríamos con un aumento de la gasolina. Entonces, eso, digamos, son unas variables que no controlamos nosotros y que, como les digo, hemos buscado ver hasta dónde podemos cubrir, pero no hemos encontrado el instrumento que le haga match a estos cambios. ¿Cuánto es el impacto del gasto de provisiones de Viva Air y de Ultra y cuál es la gestión de recuperación de esa cartera? Vemos en un futuro, bueno, parecido a lo que ya habíamos hablado, el impacto en el gasto de provisiones de Viva Air, como les dije, son 58.000 millones de pesos y de Ultra son 0. Eso de la gestión de recuperación de cartera, pues en la medida en que ya la compañía va a entrar en liquidación, es poco lo que podemos hacer, es básicamente en esa liquidación que podemos tener y más bien lo que estamos buscando allí es qué tipo de acciones hasta cierto punto legales podemos tener, pero realmente desde el punto de vista comercial, mientras siguió existiendo una contraparte, es algo que veníamos gestionando y de hecho teníamos un plan de recuperación del 100% de esa cartera hasta que Avianca decidió que ya no se iba a integrar con Viva. Entonces, pues, habíamos venido trabajando con el equipo que había quedado en Viva y teníamos todo un plan de recuperación de esa cartera en un periodo largo, pero del 100% de la cartera. Entonces, pues, desafortunadamente, cuando se decide que no se da la integración, la compañía pues queda sin viabilidad financiera y ahí es donde tenemos que tomar esa decisión ya de hacer la provisión y pues en el momento en que se liquide seguramente entraremos a castigarla, pero contra la provisión sin ningún efecto en el PIG. Mauricio, hola Mauricio de BBVA, Mauricio Paz, gracias por la presentación. ¿Por qué el efecto negativo del decalaje se da principalmente en el jet fuel más que en los otros combustibles líquidos? Precisamente por lo que anotábamos, o sea, ahí hay un cambio en el precio permanente. Todas las semanas hay un precio de referencia del jet fuel digamos, al que tomamos referencia, al que el país toma por referencia y que es el que le vendemos a las aerolíneas más un margen. Entonces, realmente, esto pasa derechito en nuestro pricing y
cualquier oscilación tiene un cambio en el costo de los inventarios y en la realización de ese costo de los inventarios. Entonces, ese precio está permanentemente oscilando, y si a eso le metemos que tiene un efecto adicional que es la variación de la tasa de cambio, pues realmente varía todos los días ese precio. Y así funciona. O sea, todos los días vemos que las entradas o salidas de combustible, de nuevo combustible, pues están a un nuevo precio precisamente porque eso va cambiando todos los días. Entonces, ese efecto es permanente, hacia arriba o hacia abajo, que no ocurre con el de la gasolina corriente. O sea, el de la gasolina corriente tenemos un IP, que es el ingreso al productor. Ese ingreso al productor, por decir algo, estaba en 8.000 pesos o en 6.000 pesos, entonces sube 600 pesos, sube 600 a 6.600 en el día 3 del mes, y en ese momento, pues todas las entradas se dan a ese nuevo precio. Entonces, realmente, durante ese mes no hay un cambio. Sí se va, digamos, actualizando ese decalaje, pero no hay un cambio de la tasa a la cual se está actualizando, porque es a un precio fijo que entra durante todo el mes y al cual sale durante todo el mes. Entonces queda un nuevo inventario que, si el mes siguiente se vuelve a aumentar, pues realmente es como en bloques discretos y no es en este continuo de decalaje que tenemos en JET, que es el que termina siendo mucho más volátil por eso mismo. Espero con eso haber dado una respuesta simple al tema del decalaje, que es bastante, que tiene bastantes implicaciones. ¿Se prevén castigos adicionales de cartera en lo que queda del año? No, allí no hay no vemos que haya nada distinto al giro normal de los negocios. Estamos haciendo un cuidado permanente de todos los sectores, en especial de los sectores que tienen una mayor exposición a riesgo. Como les decimos, además en el de aviación venimos haciendo toda una serie de renegociaciones. O sea, aparte de lo que ustedes veían allí, de la caída del precio, de la caída del volumen de aviación, ha tenido que ver también con esas renegociaciones que hemos hecho para buscar minimizar esa exposición, buscando pasar parte de lo que teníamos con una cartera de unos días que le dábamos a nuestros clientes, a tenerla en prepago. Entonces, digamos, esas son parte de las medidas, pero también en los otros sectores, el sector industrial, todos los demás, realmente es algo que le hacemos seguimiento permanente y donde muy rápidamente nos damos cuenta si algo cambia y si algo tenemos que tomar alguna decisión de parar despachos a un cliente. Entonces, pues hasta ahora no prevemos eso, y estamos siendo bastante cuidadosos con ese manejo de la cartera. Bueno, tenemos aquí todavía otras preguntas. Entonces, ¿cuál es la magnitud del impacto en el volumen de venta de combustibles debido a los incrementos de precio en Colombia? Ok, ¿cuál es la magnitud de ese impacto? Yo creo que la magnitud del impacto, pues la estamos viendo. Yo creo que es muy difícil aislar cuál es el impacto en sí del aumento de los precios, porque también esto tiene que ver con el aumento, o sea, con una desaceleración económica. Entonces, claramente hay un resentimiento allí, y donde uno puede intuir algunas de estos tipos de cosas es, por ejemplo, en GNB. GNB era un negocio que venía muy deprimido en los últimos años, porque no había un suficiente diferencial de precio entre el costo del GNB, el precio público del GNB, y el precio de la gasolina corriente, que estaba tan subsidiada. Entonces, muchos de los automóviles que ya tenían la conversión estaban utilizando realmente más la gasolina que el GNB. En la medida en que esto ha cambiado, hoy en día se han reactivado las conversiones de automóviles a GNB y se ha aumentado el consumo, y uno ve que parte de ese consumo pues está viniendo de un consumo más desacelerado de la gasolina corriente. Entonces, sí hay un impacto, pero de todas maneras el precio, o sea, la gasolina es muy inelástica con los combustibles en general mirados como un todo. Puede que haya estas sustituciones, pero sí hay una gran inelasticidad al precio, que al final hay algo que se traduce en demanda, pero yo creo que impacta más en la desaceleración económica dentro del total.
con respecto a cuándo esperan que sea el pico de la demanda de gasolina en Colombia. Yo he visto distintos estudios sobre esto. Digamos, el pico de crecimiento lo veíamos, o sea, lo veíamos hacia el 2026-27, pero realmente que comience a decrecer no se ve antes de la siguiente década y más hacia mediados de la siguiente década. O sea, he visto desde figuras desde 2032 hasta 35, 36, yo creo que viene más hacia esa mediados de la siguiente década. Entonces, pues realmente todavía aquí hay un espacio de crecimiento tanto por crecimiento del parque automotor en la medida en que la economía, pues por más que la vemos un poco desacelerada, pues sigue creciendo, siguen entrando, sigue habiendo actividad económica que obviamente genera movilidad y que genera demanda de combustible, y parte se va a ir sustituyendo, pero todavía, si bien crece a tasas aceleradas, todavía es muy marginal, es un crecimiento de unas bases muy marginales todavía, que obviamente van a tener un impacto, pero realmente lo que van es a desacelerar el crecimiento versus el crecimiento económico, que normalmente van muy de la mano el crecimiento de la economía y el crecimiento del sector de combustibles, y seguramente lo que vamos a comenzar a ver a partir de un 2026-27 es que ya no va a ir tan a la par, porque ese otro segmento va a estar creciendo, pero realmente eso todavía no va a generar un decrecimiento, sino hasta, como digo, hacia mediados de la década del 30. Por otro lado, tengo una última pregunta de Simón Díaz. ¿Cómo quitan el efecto del decalaje en los estados financieros? Pues básicamente hacemos la comparabilidad, sabemos cuánto es el decalaje es un cálculo extracontable, pero que sale de nuestro sistema, y decimos, bueno, lo calculamos, y lo calculamos, se lo disminuimos o se lo sumamos a la utilidad bruta, básicamente para permitir esa comparabilidad. ¿A qué está indexado el precio de referencia de jet fuel? El jet fuel está indexado a heating oil. Sí. Bueno, sí. Obviamente el precio de referencia es un Jet 54, algo del Caribe que sale, pero realmente cuando hemos revisado el tema de posibles temas de hedging, lo que vemos es que el heating oil tiene una correlación altísima contra esta. Entonces, realmente, pues ese no es el precio al que se toma, que es uno que sale publicado en las publicaciones de Platts todas las semanas, que se llama Jet 54, sino, o sea, ese es al que se toma la referencia, pero de todas maneras, para efectos, digamos, de poderlo modelar en una eventual cobertura, se puede parecer mucho al del heating oil. Y hay otra pregunta de Roberto Paniagua de Casa de Bolsa. Por favor, recuérdeme cuál era la tasa IPC más el spread que manejaban las emisiones de bonos anteriores frente a la que tuvieron en la emisión de bonos. La anterior estaba 3.7 por encima de IPC, la nueva está en promedio 5.3. En promedio está 5.23, perdón, porque tenemos 5.14 y 5.29, en promedio nos da 5.23. Y cómo quedó el margen mayorista actualizado en junio, quedó en 520 pesos. Veníamos de 461 pesos, 62 pesos y quedó en 520 pesos. No sé si hay más preguntas. Muchísimas gracias por la cantidad de preguntas, o sea, mucho interés. Veo que si les queda algún tipo de pregunta particular, que veo que el tema del decalaje, que obviamente lo entiendo ¿por qué genera esto? Pues porque también, o sea, cuando nos ha soplado el viento a favor, no ha generado tantas preguntas, y lo hemos mostrado de todas maneras que ahí eso ha sido responsable en parte del tema, pero sí es un tema que se sale un poco de nuestras manos en el día a día, lo que tenemos, y además no es algo para lo que nos podamos bajar o subir inventarios, porque nosotros tenemos que tener unos niveles de inventario mínimos para garantizar el abastecimiento. Entonces, realmente, pues sí estamos expuestos a esas variaciones que particularmente en el caso de aviación del jet fuel, pues sí tienen todo este impacto. En todo caso, si hay algunas preguntas adicionales, nos las dejan saber a través de la parte de inversionistas y con gusto las podemos responder. Y bueno, muchas gracias por la sesión de hoy. Que estén muy bien.